Nadie estaba preparado para esto. La noticia llegó como un rayo en medio de un día cualquiera, y en cuestión de minutos el mundo entero se detuvo. No era un rumor, no era una exageración de las redes, era real. El hombre que durante décadas endulzó nuestras vidas con pasteles llenos de color y sonrisas había partido, dejando un vacío imposible de llenar. Buddy Valastro, el legendario Cake Boss, se había despedido para siempre a los 48 años. Y lo más desgarrador no fue la noticia en sí, sino la forma en que su familia lo confirmó, con un mensaje tan sincero, tan humano, que rompió el corazón de millones. Gracias por enseñarme que los hombres también lloran. Gracias por mostrarme que el amor por la familia vale más que cualquier éxito. Te amo, papá. Hoy te dejo ir, pero tu luz seguirá viva en cada pastel, en cada sonrisa que diste. Fue su hijo quien escribió esas palabras, y bastaron unos segundos para que las redes sociales se llenaran de lágrimas, recuerdos y homenajes. Detrás de cada comentario había una historia, detrás de cada mensaje había alguien que alguna vez se había inspirado en él, en su fuerza, en su alegría. Porque Buddy no era solo un chef, era un símbolo, un ejemplo de esfuerzo, pasión y familia. Pero tras esa sonrisa amable, tras los programas de televisión, los concursos y las cámaras, se escondía una historia que pocos conocían. Una historia marcada por el dolor, la soledad y una batalla interna que lo fue consumiendo en silencio. Buddy había nacido en Hoboken, Nueva Jersey, hijo de inmigrantes italianos que levantaron con sus propias manos la famosa Carlos Bakery. Desde niño, mientras otros jugaban en la calle, él pasaba horas observando cómo su padre amasaba el pan, cómo el azúcar se transformaba en arte. Aprendió pronto que la repostería no era solo un oficio, era una forma de amar, de unir, de sanar. Pero la vida lo golpeó muy temprano. Cuando apenas tenía 17 años, su padre murió, y con ese golpe el adolescente tuvo que convertirse en el hombre de la familia. Tomó las riendas del negocio sin saber si lograría sobrevivir, sin imaginar que, años después, aquel pequeño local se convertiría en un imperio que conquistaría el mundo entero. Buddy se convirtió en una estrella global, un rostro querido, un ejemplo de disciplina y talento. Su energía era contagiosa, su risa llenaba los estudios, su amor por su esposa e hijos se reflejaba en cada palabra. Pero con el paso del tiempo, el ritmo del éxito empezó a pasarle factura. Las giras, los compromisos, la fama, el peso de ser una figura pública lo fueron desgastando poco a poco. Y luego llegó el accidente. Era septiembre de 2020 cuando una máquina de bowling en su casa le destrozó la mano derecha. Fue un accidente absurdo, un segundo de distracción, y la vida cambió para siempre. 5 cirugías, meses de dolor, noches sin dormir, lágrimas escondidas detrás de una sonrisa. En las entrevistas trataba de mostrarse fuerte, pero quienes lo conocían sabían que algo en él se había quebrado. Su cuerpo sanaba, pero su alma ya no era la misma. Los días se volvían más silenciosos, las cámaras más lejanas, los pasteles más tristes. Buddy, el hombre que todo lo podía, había perdido algo que no se ve ni se toca, la ilusión. Su familia trató de acompañarlo, pero el cansancio era profundo, invisible, insoportable. El peso de los años, las exigencias del público, la necesidad de mantener viva la imagen del Cake Boss lo sumergieron en un estado de agotamiento que nadie pudo detener. Comenzó a alejarse poco a poco de todo. Ya no publicaba como antes, ya no aparecía con esa chispa que lo caracterizaba. Detrás de cámaras, sus amigos contaban que se quedaba solo en la cocina, mirando una tarta sin decorarla, con las manos quietas, con la mirada perdida, como si buscara en el azúcar una respuesta que nunca llegaba. Los que lo querían sabían que luchaba, pero nadie imaginó que el final estaba tan cerca. Y entonces llegó ese mensaje, esa publicación que hizo temblar las redes. Su hijo mayor, con el corazón hecho pedazos, confirmó lo que todos temían: Buddy Valastro había partido, dejando un legado de amor, esfuerzo y fe, pero también una herida abierta en el alma de quienes lo amaban. El mundo entero reaccionó. Los titulares lo repetían sin descanso: muere Buddy Valastro, el Cake Boss. Frente a la panadería de su infancia, decenas de personas dejaron flores, fotos, pasteles y velas. Los fans lloraban como si hubieran perdido a un amigo cercano, porque en realidad eso era lo que él había sido para millones, un amigo que te enseñaba que nada era imposible, que la familia lo era todo, que el trabajo con amor puede transformar la vida. En cada pastel, en cada sonrisa, en cada lágrima, Buddy dejó una parte de sí. Su historia no es solo la de un chef exitoso, sino la de un hombre que luchó hasta el último día contra el dolor, la depresión y el peso del silencio.
Y antes de seguir, quiero decirte que lo que viene a continuación no es simplemente un relato de fama y tragedia. Es una historia real, humana y dolorosa. La historia de un padre que dio todo por los suyos, de un soñador que construyó un imperio con sus manos, de un hombre que hizo del azúcar su manera de hablar con el mundo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de conocer te romperá el corazón, pero también te recordará que detrás de cada sonrisa hay una historia, y que incluso los hombres más fuertes pueden tener finales amargos. Esta es la historia de Buddy Valastro, el hombre que convirtió el dolor en arte, y que nos enseñó que incluso los sueños más dulces pueden terminar en silencio. Desde niño, Buddy Valastro no conoció los lujos ni la calma. Su infancia estuvo marcada por el olor a harina, por las largas madrugadas en las que su padre, Bartolo Valastro Sr., amasaba pan y preparaba pasteles para los vecinos de Hoboken. Mientras otros niños jugaban en la calle o dormían, él observaba fascinado cómo aquel hombre transformaba simples ingredientes en arte, cómo el amor podía mezclarse con el azúcar y dar forma a algo que hacía sonreír a los demás. La panadería Carlos Bakery era su casa, su escuela y su refugio. Allí aprendió que la vida no siempre sería dulce, pero que uno podía elegir darle sabor con esfuerzo y fe. Su madre, Mary, era la voz suave que lo alentaba cuando el cansancio lo vencía. Ella sabía que aquel niño travieso tenía un fuego distinto en el corazón. A menudo le repetía que la grandeza no estaba en el dinero, sino en el amor que se pone en lo que uno hace. Buddy lo entendía sin palabras. Era el tipo de niño que no se rendía fácilmente. A los 11 años ya decoraba pasteles con la precisión de un adulto, y cuando los clientes veían su trabajo, sonreían incrédulos al saber que esas flores de azúcar, tan perfectas, habían salido de las manos de un niño. Su padre lo miraba con orgullo silencioso, sabiendo que algún día él tomaría su lugar. Pero ningún padre está preparado para que ese día llegue demasiado pronto. El destino fue cruel. Cuando Buddy tenía 17 años, la muerte golpeó la puerta sin aviso. Su padre enfermó repentinamente, y en cuestión de meses la familia entera quedó sumida en el dolor. Buddy recordaría ese momento por el resto de su vida, el sonido de la maquinaria apagándose, el olor a pan recién hecho mezclado con el llanto, y la sensación de vacío que le oprimía el pecho. En un instante, dejó de ser un muchacho y se convirtió en el hombre de la casa. La panadería no puede cerrar, dijo entre lágrimas. Y con esas palabras, asumió un peso que muchos adultos no podrían soportar. Los primeros años fueron duros. Había días en que no dormía, noches en que se quedaba frente al horno, mirando el fuego como si buscara respuestas. La responsabilidad era enorme, pero Buddy no se rindió. En su corazón ardía el deseo de honrar la memoria de su padre, de demostrarle que su sacrificio no había sido en vano. Poco a poco, con trabajo, disciplina y una fe inquebrantable, la pequeña panadería comenzó a crecer. Los clientes volvían, atraídos no solo por el sabor, sino por el alma que Buddy imprimía en cada creación. Cada pastel llevaba un pedazo de su historia, de su familia, de su dolor convertido en belleza. Con el paso del tiempo, su talento llamó la atención de productores de televisión. Querían mostrar al mundo cómo aquel joven italoamericano lograba convertir una simple receta en un espectáculo visual. Y así nació Cake Boss, el programa que cambiaría para siempre su destino. De la noche a la mañana, Buddy se convirtió en una celebridad internacional. La panadería de Hoboken se transformó en un punto turístico, las colas se extendían por cuadras, y su rostro aparecía en revistas, programas y documentales. Pero en medio de todo ese brillo, él seguía siendo el mismo muchacho que alguna vez lloró frente al horno prometiendo no rendirse. La fama no lo cambió, al menos no al principio. Seguía abrazando a sus empleados como si fueran familia, seguía visitando la tumba de su padre para contarle cómo iban las cosas, seguía mirando el cielo cada vez que terminaba un pastel y murmurando: «Esto también es para ti, papá». Sin embargo, la fama tiene un precio que nadie explica. Los horarios se volvieron imposibles, las exigencias crecieron, y el hombre alegre que conquistaba las pantallas comenzó a desgastarse poco a poco. Sus días se llenaron de cámaras, luces, presión, y una soledad silenciosa que se escondía detrás de la sonrisa perfecta. El éxito sabe bien al principio, pero luego se vuelve amargo, llegó a decirle una vez a un amigo cercano, sin imaginar cuán cierto se volvería con el tiempo. Aún así, Buddy seguía adelante, convencido de que su misión era inspirar a los demás, mostrar que los sueños se cumplen si uno trabaja con el corazón. El público veía al hombre triunfante, pero en el fondo, Buddy seguía siendo aquel niño de Hoboken que solo quería hacer feliz a su familia. Cada pastel era un mensaje para ellos,
un homenaje a su padre, un gesto de amor a su madre, un regalo para sus hijos. Pero mientras todos celebraban su éxito, él comenzaba a sentir el peso de algo más profundo, algo que ningún horno podía calentar ni ningún pastel podía endulzar, la tristeza acumulada de una vida que había dado más de lo que recibía. Y aunque trataba de ocultarlo, su mirada empezaba a reflejar un cansancio que iba más allá del trabajo. Era el cansancio del alma, ese que llega cuando uno ha dado todo y ya no sabe qué más ofrecer. Buddy Valastro, el hombre detrás del Cake Boss, no era solo un pastelero. Era un hijo que nunca dejó de extrañar a su padre, un soñador que convirtió el dolor en arte, y un ser humano que, sin saberlo, estaba dejando señales de que su espíritu ya comenzaba a apagarse lentamente. La gente veía en él la dulzura del éxito, pero pocos se detenían a mirar el lado amargo que comenzaba a crecer dentro de su corazón. El éxito llegó como un huracán, arrasando con todo a su paso. Las luces, los aplausos, los contratos millonarios, los viajes, los programas especiales, los reality shows, los libros, las giras, las entrevistas. Todo parecía perfecto desde fuera. Buddy Valastro era ahora una marca, un ícono, un símbolo de superación. El niño que creció entre hornos y harina había conquistado el mundo, y su rostro se veía en más de 180 países. Era el hombre del momento, el que todos querían imitar, el que inspiraba a miles de jóvenes reposteros a perseguir sus sueños. Pero detrás de esa sonrisa que iluminaba la pantalla, había un cansancio que crecía en silencio, una fatiga emocional que lo consumía poco a poco. La gente lo aplaudía, pero nadie sabía cuánto estaba sufriendo por dentro. El ritmo de su vida ya no le pertenecía. Los productores le exigían más temporadas, más pasteles, más desafíos, más espectáculo. Cada proyecto debía ser más grande, más impresionante, más extremo. Lo que alguna vez fue pasión, se convirtió en obligación. Las madrugadas que antes dedicaba a crear con calma, ahora eran una carrera contra el reloj. Ya no había espacio para respirar, ni para sentir. En cada grabación, Buddy sonreía frente a las cámaras, pero al apagarse las luces, se quedaba mirando sus manos, llenas de cicatrices, preguntándose si aún valía la pena. Su familia comenzó a notar el cambio. Su esposa Lisa trataba de convencerlo de que bajara el ritmo, de que descansara, de que pasara más tiempo con sus hijos. Pero Buddy siempre respondía lo mismo, solo un poco más, amor. Un proyecto más y me detengo. Pero ese poco más se transformó en años. Años de viajes sin descanso, de compromisos interminables, de sonrisas forzadas y noches sin sueño. Y mientras más alto subía su carrera, más profundo se hundía su alma. A veces, en los momentos de silencio, se quedaba solo en la panadería, mirando los hornos apagados, recordando los días en que su padre estaba vivo. Se preguntaba si él estaría orgulloso, si realmente eso era lo que quería para su hijo. El éxito había llegado, sí, pero ¿a qué costo? Se había perdido cumpleaños, cenas familiares, momentos irrecuperables. Los aplausos del mundo habían ahogado las risas de su hogar. Y aunque su corazón estaba lleno de amor, su mente estaba cansada de fingir que todo estaba bien. El accidente de 2020 fue el golpe final. Esa noche, cuando su mano quedó atrapada en la máquina de bowling, no fue solo su cuerpo el que se quebró. Fue su espíritu. El dolor físico era insoportable, pero el verdadero tormento era psicológico. ¿Y si no puedo volver a hacer lo que amo?, decía entre lágrimas en el hospital. ¿Y si ya no sirvo para esto? Los médicos hicieron lo imposible por reconstruir su mano, pero Buddy sabía que algo dentro de él se había roto para siempre. Durante las largas noches de recuperación, se quedaba despierto, en silencio, observando las cicatrices, recordando los días en que podía amasar sin pensar, decorar sin miedo, crear sin dolor. La prensa celebró su recuperación como un milagro, pero en la intimidad, Buddy estaba cayendo en una depresión profunda. Había perdido la fuerza, el entusiasmo, la chispa. Los fans seguían pidiendo nuevas temporadas, nuevos pasteles, pero él ya no encontraba sentido. Su sonrisa se volvió más tensa, su mirada más vacía. Todo lo que toco me duele, dijo una vez, con una voz casi apagada. Nadie entendió que no hablaba solo de su mano, sino de su vida entera. Sus hijos trataban de animarlo, de recordarle que seguía siendo su héroe. Su esposa lo abrazaba cada noche, intentando devolverle la fe. Pero Buddy ya no era el mismo. La presión lo había consumido, la fama lo había aislado, y el silencio que lo rodeaba era más pesado que cualquier fracaso. En el fondo, quería volver a ser aquel joven de Hoboken,
el que trabajaba con su padre en una panadería pequeña, sin cámaras, sin estrés, sin miedo. Pero ya era tarde. El mundo lo había convertido en una leyenda, y las leyendas no descansan. Los años siguientes fueron una lucha constante entre el deseo de volver a sentirse vivo y la obligación de seguir siendo el Cake Boss. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, sus redes más escasas, su voz más débil. Quienes lo conocían de cerca sabían que algo no estaba bien, pero nadie imaginó que su historia terminaría tan pronto. El precio del éxito no fue el dinero, ni la fama. Fue su alma. Buddy Valastro entregó su vida entera a su sueño, y en el proceso, olvidó cómo soñar para sí mismo. Su cuerpo seguía en pie, pero su espíritu se estaba apagando lentamente, como una vela que arde hasta el final, iluminando a todos, excepto a sí misma. La noche del accidente comenzó como cualquier otra. Había risas en casa, música, y el eco de los pasos de sus hijos corriendo por el pasillo. Buddy Valastro, acostumbrado a los hornos, al calor y al trabajo pesado, jamás imaginó que aquella velada tranquila sería el inicio de su peor pesadilla. En el sótano de su hogar, una máquina de bowling, una de sus grandes aficiones, se trabó de repente. Era una simple falla mecánica, nada grave, pensó. Se acercó para arreglarla con sus propias manos, como había hecho 1000 veces antes. Pero el destino no perdona descuidos. En un segundo, su mano derecha quedó atrapada entre los rodillos metálicos. El dolor fue indescriptible, el tipo de dolor que atraviesa el cuerpo y te deja sin aire. Gritó con todas sus fuerzas, pero el ruido de la máquina lo ahogaba. Nadie escuchaba. Estaba solo. Y en esos minutos eternos, lo invadió una certeza aterradora, algo dentro de él se había roto para siempre. Cuando finalmente su familia logró rescatarlo, la escena parecía salida de una película de horror. Sangre, pánico, lágrimas. Lo llevaron de urgencia al hospital mientras él, temblando, repetía una y otra vez, mi mano, mis pasteles, ¿qué voy a hacer sin mis manos? En el quirófano, los médicos lucharon durante horas para salvarle los nervios, los tendones, los huesos. 5 cirugías después, Buddy volvió a casa, pero no era el mismo. El hombre que alguna vez controlaba cada detalle de su arte, ahora dependía de otros para vestirse, para comer, para escribir. Su cuerpo se recuperaba lentamente, pero su mente se hundía en un pozo oscuro del que no sabía cómo salir. Los días se volvieron largos, los silencios insoportables. Pasaba horas mirando su mano vendada, recordando cada pastel que había creado, cada sonrisa que había provocado, cada momento en que se sintió invencible. Ahora, todo parecía lejano. Su estudio, que solía estar lleno de colores, se convirtió en un lugar sombrío. Las cámaras ya no estaban, los empleados hablaban en voz baja, y la panadería, alguna vez vibrante, parecía respirar tristeza. Buddy intentaba sonreír frente a su familia, pero sus ojos lo delataban. Voy a estar bien, decía, aunque por dentro sentía que la vida se le escapaba entre los dedos, igual que la harina que ya no podía sostener. Las noches eran peores. No podía dormir. El dolor físico lo mantenía despierto, pero el dolor del alma era aún más cruel. En su cabeza resonaban los aplausos del pasado, los gritos de admiración, las luces del estudio, y, al apagarse, el silencio absoluto. Ese silencio lo consumía, lo hacía sentirse pequeño, invisible, irrelevante. Su esposa trataba de mantener la esperanza. Lo acompañaba a las terapias, le hablaba con dulzura, lo abrazaba cada vez que lo veía caer en llanto. Pero había algo que ni siquiera el amor podía curar, la sensación de haber perdido su propósito. Buddy intentó volver al trabajo. Entró a Carlos Bakery con el corazón acelerado, rodeado de aplausos y cámaras. Todos esperaban el gran regreso, el milagro del Cake Boss venciendo la adversidad. Pero al tomar una espátula, su mano tembló. Intentó decorar un pastel, pero el trazo no fue el mismo. Las líneas se torcieron, el azúcar cayó sobre la mesa, y el silencio volvió a llenar la sala. En ese instante, bajó la mirada y susurró, ya no soy el mismo. Su equipo lo consoló, pero él sabía que había perdido algo que ninguna cirugía podía devolverle. Con el paso de los meses, su sonrisa desapareció de las redes sociales. Las fotos con su familia se hicieron escasas, los videos promocionales se detuvieron. Sus hijos hablaban de él con respeto, pero con un tono de nostalgia, como si ya supieran que algo se estaba apagando. Buddy pasaba más tiempo en casa, lejos de los reflectores. Se refugiaba en su taller, observando sus antiguas creaciones, los moldes, las herramientas que ya no podía usar.
A veces encendía la radio y escuchaba las risas grabadas de los viejos programas. Cerraba los ojos y, por un momento, volvía a ser aquel joven lleno de vida. Pero al abrirlos, la realidad lo devolvía al silencio. La oscuridad se instaló lentamente, sin avisar. Primero fue la fatiga, luego la tristeza, después la sensación de vacío. Algunos amigos contaron que lo llamaban y él no contestaba, que prefería estar solo, que hablaba poco y comía menos. Otros decían que, en sus últimos meses, escribía cartas que nunca enviaba, notas breves en las que hablaba de su padre, de su infancia, de cómo el éxito lo había alejado de lo que realmente importaba. En una de ellas escribió: todo lo que construye empezó con amor y terminó con dolor. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual. El Buddy que el mundo conocía había desaparecido. Quedaba solo el hombre, el ser humano, el hijo que aún hablaba con su padre en sueños, el artista que ya no podía crear. En sus últimos días, se le veía caminar por su jardín en silencio, observando el cielo, como si buscara una señal. Su hijo mayor fue quien, una mañana, encontró sobre su escritorio una libreta abierta y una frase escrita con su caligrafía temblorosa: «Papá, hoy regreso a casa». Esa misma tarde, el mundo se enteró de la noticia que nadie quería creer. El silencio que siguió fue absoluto. En Hoboken, los vecinos colocaron velas frente a Carlos Bakery. Las cámaras volvieron, pero esta vez no para filmar un episodio alegre, sino para despedir al hombre que cambió la forma en que el mundo veía la repostería. Los hornos se apagaron. Las luces se atenuaron. Y en medio de ese silencio profundo, se escuchó la voz quebrada de su hijo diciendo: «Te amo, papá. Gracias por todo». Buddy Balastro se había ido, dejando un legado de dulzura y humanidad, pero también una lección amarga, que incluso los más fuertes pueden caer, que incluso los sueños más brillantes pueden extinguirse, y que a veces, el mayor acto de amor es saber decir adiós. La noticia se extendió como un eco doloroso que cruzó fronteras, idiomas y generaciones. Era imposible creerlo. En los noticieros, los titulares aparecían una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacerlo menos real: «Fallece Buddy Balastro, el Cake Boss, a los 48 años». Las redes se inundaron de fotos, de mensajes, de videos antiguos, de fanáticos recordando sus palabras, sus risas, sus abrazos. Era como si todo el planeta se hubiera detenido a mirar hacia la misma dirección: la panadería Carlos Bakery, el lugar donde todo había comenzado, y donde ahora se encendían velas, flores y lágrimas en cada rincón. Las cámaras volvieron a Hoboken, pero esta vez no para grabar un episodio alegre, sino para retratar un dolor colectivo. Frente al viejo local, cientos de personas se reunían en silencio, sosteniendo pasteles pequeños, cartas y retratos. Algunos lloraban abiertamente, otros se abrazaban sin decir palabra. En las vitrinas, donde antes se exhibían tartas multicolores, ahora solo había una fotografía enmarcada de Buddy, con una sonrisa serena y una frase escrita debajo: «Gracias por endulzar el mundo». Dentro de la panadería, el ambiente era distinto. El olor a azúcar seguía allí, pero el alma del lugar parecía haberse ido. Su esposa, Lisa, permanecía de pie junto a sus hijos, mirando las paredes cubiertas de recuerdos. Había fotos de los inicios, del primer programa, de las giras, de los eventos benéficos, de los pasteles imposibles que solo Buddy podía crear. Cada imagen era una historia, un fragmento de vida, un pedazo de amor. Y en medio de todo ese silencio, su hijo mayor colocó sobre el mostrador una nota escrita de su puño y letra: «Hoy la panadería no abre. Hoy el mundo perdió al mejor padre, al mejor amigo, al mejor hombre que conocí». El funeral fue íntimo, lleno de flores blancas y música suave. No hubo grandes discursos, porque las palabras parecían insuficientes. Los que lo conocieron hablaron de su humildad, de su energía, de su manera única de mirar la vida. Un antiguo trabajador de la panadería, con la voz quebrada, recordó entre lágrimas: «Él me enseñó que el trabajo duro puede convertir cualquier sueño en realidad. Pero también me enseñó que sin familia, ningún éxito vale la pena». Cada frase era un homenaje sincero, una declaración de amor. Mientras el ataúd era llevado hacia su descanso final, una lluvia leve comenzó a caer sobre Hoboken. No era una tormenta, sino una llovizna suave, como si el cielo también llorara. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidará jamás. Un grupo de niños apareció con pequeños pasteles en las manos y los colocó sobre el suelo, uno a uno, formando un camino de colores que conducía hasta la iglesia. Era el tributo más puro, el más inocente. Buddy había hecho reír a millones, había dado esperanza,
había inspirado a generaciones, y ahora, su legado se manifestaba en cada gesto de amor. En los días siguientes, los homenajes se multiplicaron. Programas de televisión repitieron sus mejores momentos, chefs de todo el mundo le dedicaron recetas, panaderías de diferentes países colocaron en sus vitrinas un letrero que decía, «Hoy horneamos por Woody». En redes sociales, miles de personas compartieron historias personales, el pastel que hicieron siguiendo una de sus recetas, la frase que los motivó a empezar un negocio, el consejo que los ayudó a no rendirse. Woody Balastro ya no estaba físicamente, pero su presencia era más fuerte que nunca. Su familia decidió mantener la panadería abierta, no como un negocio, sino como un santuario. Cada mañana, Lisa y sus hijos encendían las luces, abrían las puertas y colocaban en el mostrador un pastel especial, uno que Woody había diseñado años atrás, y que ahora se servía con una nota, «Este pastel es una sonrisa para quien la necesite». Las personas viajaban desde lejos solo para probarlo, no por su sabor, sino por lo que representaba, el espíritu de un hombre que había transformado el dolor en arte, la pérdida en esperanza, la vida en un acto de amor. El mundo lo recordaría no solo como el Cake Boss, sino como el ser humano que nunca dejó de creer. Aquel que, incluso en su último suspiro, enseñó que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en la forma en que uno toca las vidas de los demás. Su historia se convirtió en inspiración para muchos, en consuelo para quienes atravesaban la oscuridad. Porque Woody Balastro no se fue del todo. Su voz sigue resonando en cada horno encendido, en cada pastel que nace de la pasión, en cada sonrisa que el azúcar logra arrancar. A veces, en las noches más tranquilas, los empleados dicen que al entrar a la panadería, sienten un aroma distinto, una mezcla de vainilla, mantequilla y algo más, una presencia cálida, casi familiar. Algunos aseguran haberlo visto, de pie junto al horno, con su delantal blanco y su sonrisa eterna, vigilando que todo esté en su lugar. Quizás sea solo el amor que dejó impregnado entre esas paredes, o quizás sea él, cuidando su legado, asegurándose de que el mundo siga siendo un poco más dulce, incluso en medio del dolor. Y así, Woody Balastro trascendió la vida misma. Se convirtió en símbolo, en memoria, en leyenda. El hombre que un día soñó entre bolsas de harina y hornos calientes se transformó en una luz que jamás se apagará. Porque mientras haya alguien que hornee con el corazón, mientras una familia se reúna para celebrar con un pastel, mientras exista un niño que crea que todo es posible, Woody seguirá vivo. No en los programas, ni en los libros, ni en los premios, sino en la esencia de cada persona que alguna vez creyó, gracias a él, que hasta los sueños más dulces pueden hacerse realidad. El tiempo pasó, pero su ausencia nunca se sintió como un vacío, sino como una presencia distinta, invisible, pero constante. Había algo en la historia de Woody Balastro que tocaba una fibra universal, algo que no se podía medir ni con premios ni con cifras. Su vida era la representación más pura del sueño humano, nacer con nada, luchar contra todo, caer, levantarse, y aún herido, seguir dando amor. Esa historia no murió con él. Al contrario, se multiplicó. A medida que los meses avanzaban, su nombre comenzó a resonar de una forma diferente. Ya no era solo el Cake Boss, el chef de televisión, el hombre de las recetas y los pasteles gigantes. Ahora era una metáfora. Para algunos, Woody simbolizaba el valor de la familia, para otros, el poder del trabajo duro, para muchos, la idea de que la pasión puede ser más fuerte que cualquier tragedia. Su rostro empezó a aparecer en murales, en panaderías de barrio, en documentales, en clases de cocina, en frases motivacionales que los jóvenes compartían como plegarias modernas, hazlo con amor, aunque duela. En Estados Unidos, Italia, México, Argentina, España, Brasil y hasta Japón, miles de personas organizaron jornadas de homenaje. No se trataba de un funeral tardío, sino de una celebración de su espíritu. En plazas, en parques, en pequeñas cocinas improvisadas, la gente horneaba pasteles en su honor. Algunos los regalaban a desconocidos, otros los dejaban frente a hospitales o refugios. Era la manera en que el mundo le decía gracias. Gracias por recordarnos que la dulzura no es una debilidad, sino una forma de resistencia frente a la crueldad del mundo. La televisión lo volvió a traer a la vida en innumerables documentales y tributos. Uno de ellos, titulado El hombre que endulzó América, se convirtió en un fenómeno global. Allí, chefs reconocidos contaban cómo Woody había inspirado sus carreras, cómo su humildad los había marcado más que su técnica. No era solo un cocinero, decía uno de ellos con lágrimas en los ojos, era un maestro de vida. Cada pastel suyo tenía una historia,
un propósito, un mensaje. En otro segmento, su madre, con la voz quebrada por la nostalgia, repetía, Buddy era diferente. No cocinaba por fama, cocinaba para sanar. Las nuevas generaciones lo descubrieron a través de Internet. En plataformas de video, los clips de Cake Boss volvieron a viralizarse, y millones de jóvenes que nunca lo habían visto en televisión quedaron cautivados por su energía, su risa, su forma de gritar con emoción cuando un pastel salía perfecto. Los comentarios eran todos parecidos: ojalá hubiera conocido a un hombre así, me enseñó a nunca rendirme, él me recordó porque vale la pena luchar por lo que amas. Era como si su voz, grabada años atrás, siguiera viva, hablándole directamente a cada corazón herido. Su legado también trascendió la cocina. Escuelas, organizaciones y fundaciones comenzaron a usar su historia como ejemplo de superación. En talleres comunitarios, jóvenes en situación vulnerable encontraban inspiración en su vida. Aprendían que los sueños no son patrimonio de los ricos o los privilegiados, sino de los valientes. En cada aula, había un cartel que decía, si Buddy lo hizo, tú también puedes hacerlo. En hospitales infantiles, los voluntarios llevaban pasteles con mensajes positivos firmados con su nombre. En cada rincón del mundo, su recuerdo se transformó en acción. Incluso la ciudad de Hoboken cambió. Frente a la panadería original, el ayuntamiento colocó una placa conmemorativa que decía, aquí nació un hombre que transformó la harina en esperanza y la vida en arte. Cada año, el 3 de marzo, día de su nacimiento, las calles se llenan de música, risas y olor a pan recién horneado. Es el llamado Día de la Dulzura, una celebración que ya se extendió a otros países. En las escuelas, los niños preparan pequeños pasteles y los reparten entre sus compañeros. En la televisión, se transmiten maratones de sus programas. Y en las redes, millones de personas publican fotos con el hashtag #BakeForBuddy, hornear por Buddy, como una promesa de mantener viva su esencia. Pero quizás el legado más grande de Buddy no está en las vitrinas, ni en los homenajes, ni en las cámaras. Está en algo mucho más profundo, en la manera en que cambió la relación de las personas con la cocina, con la familia, con el amor. Él logró que miles de padres e hijos volvieran a reunirse en la cocina, que los abuelos transmitieran sus recetas, que los jóvenes descubrieran la magia de crear algo con las manos. Hizo del azúcar un símbolo de unión, y del esfuerzo, un acto de fe. A veces, los empleados de Carlos Bakery cuentan que todavía hay gente que viaja desde otros países solo para entrar al local, pedir un trozo de pastel y sentarse en silencio, como si esperaran sentir su presencia. Algunos aseguran que, cuando el horno se enciende, una brisa cálida recorre el lugar y un olor distinto llena el aire, como una caricia invisible. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben, Buddy está allí. No como fantasma, sino como energía, como memoria viva, como un corazón que sigue latiendo entre paredes que lo vieron todo. Su historia se convirtió en algo más grande que la fama. Es un espejo donde millones ven reflejado el poder del trabajo, la ternura y la fe. Un símbolo de una generación que aprendió, a través de él, que el éxito no se mide en dinero, sino en amor compartido. Que los hombres también pueden llorar, que los padres también pueden caer, y que incluso en los finales más tristes hay belleza si el amor estuvo presente. Y así, con el paso de los años, el nombre de Buddy Balastro dejó de pertenecerle solo a una familia o a una panadería. Pasó a ser patrimonio del alma humana. Una leyenda que no nació para ser recordada con tristeza, sino con gratitud. Porque su vida, su ejemplo y su dulzura se quedaron entre nosotros, recordándonos que mientras exista una mano dispuesta a crear con amor, Buddy nunca morirá. Dicen que hay personas que no mueren, que simplemente cambian de forma. Que su esencia se queda flotando entre los lugares que amaron, entre los rostros que tocaron, entre las palabras que pronunciaron con el corazón. Buddy Balastro es una de esas almas. Se fue físicamente, sí, pero su presencia continúa, suave, constante, como el aroma de un pastel recién horneado que nunca se disipa del todo. Su historia no terminó con su partida, comenzó de nuevo en cada vida que transformó. Su mensaje, aunque nunca lo escribió con esas palabras exactas, puede sentirse en todo lo que hizo, en cada gesto, en cada sonrisa. Él nos enseñó que la vida no se mide en años, sino en momentos, que el verdadero éxito no está en los trofeos ni en las luces, sino en el amor que dejamos en los demás. Nos enseñó que se puede empezar desde abajo, con las manos vacías y el alma llena, y construir un universo entero si lo haces con pasión. Nos enseñó que incluso el trabajo más sencillo puede convertirse en arte cuando se hace con fe.
Buddy también nos enseñó algo que pocos se atreven a decir en voz alta, que el dolor no es el final, sino parte del camino. Que caerse no es fracasar, sino aprender. Que las lágrimas pueden ser tan necesarias como el azúcar, porque sin ellas la vida sería demasiado plana, sin matices. Su vida fue una mezcla perfecta de sacrificio y dulzura, de pérdidas y triunfos, de noches oscuras y amaneceres luminosos. Y quizá esa sea su enseñanza más profunda, que no existe pastel sin fuego, ni alma fuerte sin haber conocido el dolor. En los momentos más duros, cuando pensaba que ya no podía más, Buddy miraba hacia arriba, respiraba hondo y decía, todo va a estar bien. Esa frase, que parecía tan simple, se volvió su escudo. Y hoy, sus seguidores la repiten como un mantra cada vez que la vida los pone a prueba. Porque esa era su magia, convertir lo cotidiano en esperanza. Transformar la harina en ternura, el cansancio en inspiración, la pérdida en amor. Si pudiéramos imaginar que Buddy nos hablara una última vez, tal vez diría algo así. No dejes que el miedo te paralice. No esperes el momento perfecto, créalo tú. No busques la aprobación de todos, busca la paz contigo mismo. Cuida a tu familia, porque cuando el éxito se desvanece, son ellos quienes te sostienen. Ama lo que haces, aunque nadie lo entienda. Y cuando la vida te duela, recuerda que hasta el más amargo de los días puede volverse dulce si lo mezclas con amor. Esa sería su voz, serena, firme, con ese acento cálido que transmitía cercanía y verdad. Porque Buddy, incluso en su silencio, sigue hablando a quienes saben escuchar. Sus programas, sus recetas, sus risas quedaron grabadas, pero su mensaje va más allá de las pantallas. Está en cada persona que lucha por un sueño, en cada padre que se levanta temprano para dar lo mejor a sus hijos, en cada artista que se atreve a crear aunque el mundo no lo entienda. La muerte no pudo borrar su legado, solo lo amplificó. Hoy su nombre es sinónimo de amor, de esfuerzo, de esperanza. Cada pastel que sale de un horno en cualquier parte del mundo lleva, de alguna forma, su espíritu. Cada niño que sonríe al ver una tarta colorida sin saber quién la inspiró, está recibiendo un poco de su luz. Y cada lágrima que alguien derrama recordándolo, no es tristeza, sino gratitud. El mundo perdió a un hombre, pero ganó un símbolo. Buddy Valastro se convirtió en una especie de faro, una guía invisible para quienes creen en el poder del trabajo honesto, en la fuerza de la familia y en la belleza de los pequeños actos. Porque al final, eso era él, un hombre sencillo que hizo cosas extraordinarias. No porque buscara fama, sino porque puso amor en cada cosa que tocó. Su historia nos recuerda que la vida es frágil, impredecible y breve, pero también maravillosa. Que no debemos esperar a tenerlo todo para ser felices. Que debemos agradecer lo que tenemos, abrazar a los nuestros, reír sin miedo, llorar sin vergüenza y, sobre todo, seguir creando, aunque el mundo parezca desmoronarse. Y cuando llegue el silencio, cuando la oscuridad parezca demasiado densa, recordemos la lección más grande de Buddy Valastro, que siempre hay luz, aunque sea diminuta, y que si esa luz nace del amor, nunca se apaga. Porque al final, la vida es exactamente eso, un pastel que debemos hornear con paciencia, adornar con esperanza y compartir con el corazón. Y mientras haya alguien dispuesto a hacerlo, el legado de Buddy seguirá vivo, en cada sonrisa, en cada mesa, en cada alma que aún cree en la magia de crear con amor. Y ahora, después de conocer toda esta historia, me quedo pensando en lo frágil que es la vida y en cómo, sin darnos cuenta, a veces corremos tanto detrás del éxito que olvidamos lo verdaderamente importante: vivir con amor, agradecer, abrazar, crear, disfrutar de lo simple. La historia de Buddy Valastro no es solo la de un hombre que hizo pasteles, es la historia de un ser humano que, con cada receta, nos enseñó el poder del esfuerzo, la fe y la familia. Su vida fue una metáfora de lo que significa transformar el dolor en arte, la pérdida en inspiración, y los tropiezos en oportunidades para seguir dejando huella. Creo profundamente que el legado de Buddy va más allá de las pantallas. Él no fue solo un chef famoso. Fue un ejemplo de resistencia, un recordatorio de que el éxito real no se mide por los aplausos, sino por la cantidad de corazones que logras tocar. Su historia nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué estamos construyendo con nuestras manos? ¿Qué huella estamos dejando en los demás? Porque al final, cuando el ruido se apaga, cuando las luces se apagan, lo que queda es eso, lo que hicimos con amor. Buddy nos demostró que el trabajo duro no está reñido con la ternura, que los hombres también pueden llorar, y que ser fuerte no significa no sentir. Nos enseñó que la familia es el único ingrediente que nunca debe faltar en la receta de la vida. Y que cuando amas lo que haces,
Cada esfuerzo se convierte en una oración silenciosa, cada caída en una lección, y cada logro en un tributo a quienes creyeron en ti desde el principio. Él vivió con el alma encendida, y aunque el fuego lo consumió, su luz sigue brillando en todos nosotros. En cada persona que se levanta a trabajar por su sueño. En cada padre que se esfuerza por sus hijos. En cada madre que lucha por mantener viva la esperanza. En cada joven que se atreve a comenzar de cero con las manos vacías pero con el corazón lleno de fe. Eso es lo que representa Buddy Valastro, la certeza de que el amor puede con todo, incluso con la muerte. Y es aquí donde mi opinión se vuelve más personal. Porque más allá del dolor, lo que siento es gratitud. Gratitud por su ejemplo, por su humildad, por habernos recordado que detrás de cada éxito hay sacrificio, y detrás de cada sonrisa, una historia que no todos conocen. La vida de Buddy es una invitación a no rendirse, a seguir adelante, a seguir creyendo, incluso cuando todo parece perdido. Su historia es una prueba viviente de que no hay sueño imposible cuando se trabaja con el corazón. Por eso, hoy más que nunca, creo que el mundo necesita más Buddies, más personas que amen lo que hacen, que trabajen sin ego, que ayuden sin esperar nada a cambio, que abracen con sinceridad y que dejen un poco de dulzura en medio de tanta amargura. Necesitamos volver a la esencia, a lo humano, a lo real. Dejar de vivir para las apariencias y volver a vivir para sentir. Porque como él demostró, la fama se apaga, el dinero se va, pero el amor permanece. Así que si estás viendo este video, quiero hablarte directamente a ti. No dejes para mañana lo que puedes decir hoy. No esperes el momento perfecto para abrazar a alguien, para empezar ese proyecto, para pedir perdón, para agradecer. La vida no siempre da segundas oportunidades. No sabes si mañana podrás decir lo que sientes hoy. Así que dilo. Hazlo. Inténtalo. Vive con intensidad, trabaja con amor, sueña sin miedo y jamás olvides que cada pequeño gesto puede cambiar el mundo de alguien. Y cuando sientas que la vida te pesa, recuerda a Buddy. Recuerda a ese hombre que se cayó 1000 veces y se levantó 1001, que sonreía aunque el dolor lo consumiera, que cocinaba aunque las lágrimas le empañaran la vista, que amó con el alma y se fue dejando una huella imborrable. Si él pudo convertir el sufrimiento en dulzura, tú también puedes transformar tu historia en algo hermoso. Por eso, te invito, sí, a ti, a hacer algo en su honor. Haz un acto de amor hoy. Cocina algo para alguien que amas, envía un mensaje a quien extrañas, perdona a quien te hirió, sonríe sin motivo. Llena el mundo de lo que Buddy nos enseñó, amor, esfuerzo, esperanza. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un corazón blanco en los comentarios, a compartir este video con tus amigos y a suscribirte al canal, porque aquí seguimos honrando la vida, las emociones y las historias que nos recuerdan que aún queda bondad en el mundo. Que cada pastel, cada sonrisa y cada gesto de amor sean una manera de mantener viva la llama de Buddy Valastro. Porque los grandes no se van. Los grandes se quedan, convertidos en recuerdos, en inspiración, en luz. Y tú, que hoy estás escuchando esto, nunca olvides esta frase. Hazlo con amor, aunque duela. Porque solo lo que se hace con amor perdura. Y si alguna vez dudas, si el cansancio te vence o el mundo parece cruel, recuerda esta historia. Recuerda a Buddy. Y sigue creando. Porque mientras existan manos dispuestas a dar, corazones dispuestos a creer y almas dispuestas a amar, el mundo seguirá siendo un lugar donde la dulzura nunca muere.